Muy bien. Pues vamos a ver si alguien, ¿quién se atreve? ¿Quién es el primero? Òscar, que es ambientólogo, que viene del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Gracias. No sé si habéis trabajado las marcas en este. Gracias. Qué susto. Bueno, está bien para empezar, ¿no? Para cortar un poco el hielo, la mesa redonda. Venga. Pues mira, la pregunta es buenísima. Nosotros lo tenemos, además está disponible, es público en Internet. Tienes acceso y simplemente voy a contar algunas indicaciones que me parecen muy interesantes, ¿vale? Porque ese análisis es muy bueno, lo ha hecho nuestro centro de I+D, está muy en detalle, vas a poder comparar un camión eléctrico puro de baterías con un camión diésel. En este caso se han analizado camiones de distribución urbana, pero que bueno, las conclusiones son extrapolables y me parece para nosotros es muy importante este ciclo completo, ¿vale? A veces nos quedamos escuchando legislaciones que son de lo que es el tanque a la rueda, ¿no? Que se llama, y al final es engañarnos jugando al solitario, porque en el fondo las emisiones, ¿no? El planeta no entiende de si las emisiones se miden de una manera o de otra, o están o no están, o las atajas o las dejas, ¿no? Entonces, nosotros ahí entramos en el detalle, por ejemplo, desde el punto de vista de producción, los minerales, y hay conclusiones, hay gráficas muy interesantes en las que, por ejemplo, un camión diésel, la reducción de huella de carbono es más importante hasta, creo que, si no recuerdo mal la cifra, creo que son 50, 60.000 kilómetros. Durante los primeros 50, 60.000 kilómetros de vida de un camión, la reducción de huella es mejor en un camión diésel que en un eléctrico. ¿Por qué? Pues porque un camión eléctrico durante el proceso de producción tiene mayor impacto en huella que un diésel, con lo cual durante ese inicio de vida lo que más pesa es ese periodo de producción. Sin embargo, luego hay otras cifras muy interesantes que son en el ciclo, en ese LCA, ¿no? El ciclo completo de vida de un vehículo, si no recuerdo mal, el 92% de lo que pesan las emisiones es durante la operativa, durante su trabajo. Con lo cual, en el momento en el que empieza a circular el vehículo, en cuanto pasan esos 60.000 kilómetros primeros, ya se empieza a compensar. Y luego también este análisis es muy interesante porque muestra, como tú bien decías, si consideramos, o sea, las conclusiones son diferentes si consideramos un vehículo que está utilizando energía eólica, el mix europeo o de 2030 o el mix europeo considerado a día de hoy. El impacto es completamente diferente y, como decía, por ejemplo, nosotros, es un dato curioso, esto es muy interno, pero lo comparto porque me parece muy bueno. A nosotros nuestra fábrica, cuando nos pone los objetivos, nos exige, dentro de las ventas de eléctricos, nos pregunta cuántos de esos eléctricos van a utilizar energía verde.
No les sirve, dentro de nuestra marca no nos sirve solamente vender un camión eléctrico, sino, oye, ¿cuántos de esos van a utilizar energía verde? Porque si no, estamos engañándonos a nosotros mismos. Este análisis es muy, muy interesante, yo creo que hay que ir poco a poco, no voy a entrar más en detalles, porque es bastante extenso, pero yo creo que hay que ir poco a poco mentalizándonos, empezando a conocer este tipo de cosas, porque no solamente sirve salir en la foto con un camión eléctrico, sino que hay que ser serios e ir un paso más allá. Podemos comentar todo lo que queráis en ese sentido. Sí, no, coincido plenamente con mi compañero y coincido con es muy buena pregunta y muy pertinente. Creo que hay muchos estudios. Ese es el problema un poco que hay en Internet, ¿no? Que hay muchos estudios, puedes ir a coger alguno de ellos y muchos estudios se comparan combustión con eléctrico. Hay muchos estudios en contra porque te equiparan el coste que la huella de carbono de una combustión con un eléctrico, contando las baterías que debe ser que no son recicladas, sale que la huella de carbono es más o menos igual. Eso es el problema que hay en Internet, que hay muchos estudios que nosotros somos fabricantes, esto lo tenemos estudiadísimo, no lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, eso es mentira, es totalmente mentira. El impacto de la huella de carbono, incluyendo no reciclar las baterías, es muchísimo más bajo, y si encima le añades el reciclaje de las baterías, que Mercedes ya ha creado una empresa para que esas baterías al cabo de su vida útil, ¿no? Porque cuando pasen del 20%, esas baterías se tienen que recuperar y cambiar y reciclar, y ha creado una empresa para reciclar esas baterías y que, o sea, si encima le sumas el reciclaje más y si encima le sumas que la energía de carga viene de alternativas, como tú has dicho, es el 50% menos de impacto en huella de carbono, ¿no? Por lo tanto, los fabricantes lo tenemos clarísimo. Hay ahora, y no sé por qué, esta publicación de estudios antieléctricos, ¿no? No acabo de entender, porque es que el mundo, la sociedad, o sea, insisto, hoy estamos a 30 grados. Es que ¿quién no ha entendido que hay un cambio climático? ¿Quién no ha entendido que tenemos que trabajar en la reducción de la emisión de combustibles fósiles? Y las únicas alternativas que tenemos es que no tenemos más, ¿eh? Es eléctrico y hidrógeno. Y encima hay una legislación que nos coge en el 25, que ya estamos en el 24, que no, entonces, por lo tanto, olvidemos de que el eléctrico, el impacto en la huella de carbono es el mismo, ni mucho menos, y menos reciclando y utilizando evidentemente energías alternativas. Esto es así, como tú has dicho, y es el 50% menos, es que es muchísimo. O sea que sí que estamos en ello y que lo tenemos clarísimo y parametrizado todo. Bien. Vale. Muchas cenas que voy, ¿no? Es el tema de las cenas. Y oye, es que el eléctrico contamina menos. Entonces cojo unos cabreos del medio. Pero basta de mirar en internet cosas fake, por favor. Vamos a mirar cosas serias. Estudios de fabricantes y cómo es. Gracias, Óscar. Bien, es importante esto, porque esto yo creo, José María, que incluso en los tenders del sector público llegará un momento en que en las licitaciones de flota eso se va a tener en cuenta. Incluso para una futura fiscalidad yo no descartaría que se tengan en cuenta estas cuestiones. Otra pregunta. Por allí. Intento no caerme en esta ocasión. Mira,
Nosotros hemos invertido en una propia fábrica de baterías y también en un fabricante sueco, Northvolt, precisamente buscando esa independencia en cuanto a minerales, tierras raras, etcétera, que van a utilizar principalmente recursos de Europa y de países en desarrollo, porque a nosotros nos preocupa la trazabilidad, no solamente la sostenibilidad medioambiental, sino el otro tipo de sostenibilidad también, porque bueno, hay que ser serios, hay muchos minerales de ese tipo, que hay una trazabilidad que llega un momento en el que se pierde, ¿no? Cuando buscas el primer productor en países, bueno, productor o suministrador en países de África o en otros países, bueno, pues todos sabemos que hay problemas con los derechos humanos, hay problemas de ese tipo. Nosotros no queremos estar vinculados a ese escenario, queremos ser sostenibles también en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, por eso hemos invertido en esta planta que nos asegura la mínima huella de carbono y esa independencia energética lo máximo posible. También aquí hay que ser totalmente honestos. Yo creo que nadie tiene la bola de cristal. La demanda de baterías va a ser tremenda. Va a haber mucha competencia por esas tierras raras. Yo creo que también hay una de las claves que va a ser la investigación, el I+D en nuevos materiales, nuevos tipos de baterías, que nos eviten o nos ayuden a no tener esa dependencia de países más complicados, por así decirlo, ¿no? De esas tierras raras que solamente están en países más complejos. Vienen unos años en los que ahí va a haber muchos cambios, seguramente positivos, y nosotros estamos en ello. Pues este es un desafío, ¿eh? El litio, el platino en el caso de los vehículos de hidrógeno, que hoy por hoy no hay platino suficiente como para dotar a todas las flotas para los objetivos que hay de fabricación. Otra pregunta por aquí. Un poco contestando a las preguntas, estoy de acuerdo, es un problema que tenemos porque muchos de los componentes, bueno, yo creo que casi todos los fabricantes europeos hacemos lo mismo, es decir, buscamos trazabilidad. Todos los proveedores que tenemos de litio, tierras raras, están homologados. Tenemos un tremendamente problema en el coste porque si tienes que ir a una mina de Nigeria y tiene que estar homologada por TÜV, pues tiene que exigir una serie de seguridad, todo esto, entonces nos hace tener unos costes de extracción 3 veces más o 5 veces más que tienen los chinos, ¿no? Por lo tanto, es un problema. Y encima hay un problema, como tú me habías dicho, de disponibilidad de esas tierras raras y de litio, ¿no? El problema yo creo que es que estamos mirando el futuro con la visión actual, ¿no? Si ahora el 20% del parque o el 30% del parque fuera así, tendríamos unos problemas de suministro brutales y sería imposible, ¿no? Y igualmente de reciclaje, porque aunque tengamos proyectos, hemos creado una empresa de baterías, una empresa de reciclaje de baterías, también tenemos una empresa también propia de Daimler en cuanto a la fabricación de baterías, pero si ahora miramos es una patata enorme, ¿no? En el 2022 Daimler se gastó 100 millones de euros en encontrar fuentes alternativas a tierras raras y al litio para encontrar baterías de más larga duración con materiales menos costosos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que todo evoluciona. Pues el coste ahora es 2,5 veces, 3,
pero es como los móviles, ¿no? Pues en el camión es igual. Lo que pasa es que ahora, a medida que se vayan yendo las subvenciones, irá bajando el precio del camión, pero que yo creo que esto, que ahora es una barrera, que 100% de acuerdo, o sea, es un problema, yo creo que va a evolucionar muy rápido y se van a encontrar materiales alternativos a esto para poder cubrir un poco toda la demanda y en este punto intentar ser más sostenibles, ¿no? O no tener estos costes de producción que se genera del litio y tierras raras en países africanos, que tienes que hacerlo, porque es que hay una normativa clarísima, es que los fabricantes europeos vamos disparados de precio porque es que no puedes admitir mano de obra infantil, tienes que tener un reciclaje del agua, no puede ir directamente al río, entonces todo esto hace... Y también las tierras de litio son finitos. De todas maneras, también cada vez van saliendo más yacimientos de tierras raras, ¿no? Creo que hace poco ahora descubrieron uno aquí en España también, ¿no? O sea que todo evoluciona muy rápido y lo que debemos, yo creo que es proyectarnos un poco más y quizá no ver lo de ahora en el 27, ¿no? Sino también ver una evolución en cuanto a materiales, en cuanto a explotación de minerales, ¿no? Muy bien. Yo diría, yendo a temas más terrenales, yo soy una empresa que tiene 10, 20, 30 camiones, 40. ¿Cómo puede ir avanzando hacia esta? ¿Cuál sería vuestro consejo? Tanto, yo diría a toda la mesa, tanto adquisición de vehículo, operación, red de distribución. Es una inversión importante, vais a ofrecer financiación, digamos, más como un servicio que como una compra de vehículo, porque este también es un desafío, poder afrontar estas inversiones, ¿no? No sé, a nivel operacional, Josep María, ¿qué opinas? Vosotros tenéis un mandato distinto, que es un mandato que tiene una componente más política, en este sentido, pero ahora ponte un momento el gorro. Yo soy un operador, ¿qué haría? A ver, el cambio, el mundo de cero emisiones, lo que nos exige que nos pongamos al día a nivel sostenible, para un operador con 10, 20 o 50 autobuses, es una transformación muy importante, porque nosotros no vamos a saber de dónde vienen las baterías, porque solo nos falta esto. Vosotros nos habéis de dar un contrato donde nos garanticéis que las baterías vais a hacer algo si pasa algo a mitad de la vida. Pero sobre todo el cambio a nivel interno, ¿no? Cargadores, un operador de autobuses no sabía lo que era un kilovatio, ¿no? Hasta ahora. Transformados de diésel, transformados a kilovatios, pero no como kilovatios eléctricos, no sabíamos lo que era. Esto es un cambio muy importante, el tema de mantenimiento desde el punto de vista de analizar el mantenimiento predictivo, ¿no? Ya no es, todo el mundo sabía atender un vehículo diésel, ¿no? Atender un vehículo eléctrico necesitas unas herramientas que no son las de hoy y la gente no es la de hoy. Y por tanto necesitan un training importante. Esto es, digamos, para mí los esfuerzos más importantes de un operador. Red de distribución y precios. Como el gran problema de los operadores es no solo el precio, sino la incapacidad de establecer un precio cara a futuro. Habrá una cierta estabilidad de precios en el suministro de hidrógeno y la red esta que se ha de desplegar, ¿qué visos tiene de ir avanzando? Pregunta complicada para empezar, ¿eh? No, la verdad es que este tema sí que yo creo que es un tema muy sensible y que quedaría incluso para una jornada entera como la que hemos tenido hoy. Pero lo que sí que es importante es, en cuanto a esa garantía de precios que comentábamos, el hidrógeno, por ejemplo, sí que nos permite tener esa independencia energética que nos aísle un poco, ¿no? de ciertos riesgos que a lo mejor hemos visto estos últimos años en materias de energía. Y con respecto a
a las garantías de suministro, al final es una cuestión de casar esa demanda, ¿no? Tener muy claros cuáles son esas curvas de consumo de cada uno de los consumidores, alinearlas con la producción y alinearlas, ¿no? También con esa red de distribución. Al final, lo comentábamos al principio, ¿no? Y Josep María, tú lo comentabas en tu conferencia, que hay mecanismos de tener unos slots reservados al día para la carga de X vehículos. Creo que la clave está en poder tener una transparencia completa en toda la cadena para poder asegurar, ¿no? que ese suministro es estable, con ciertas garantías, ¿no? Y con esos certificados de sostenibilidad y esos certificados de hidrógeno verde que, bueno, que todavía sabemos que están por llegar. Y bueno, yo lo que sí que os puedo trasladar para quizás dar una sensación un poco más de tranquilidad es que, aunque ahora mismo no tenemos totalmente definidos, ¿no? cómo se van a estructurar esos certificados de origen, ¿no? de garantía de hidrógeno verde, nosotros estamos ya desde Exolum trabajando en mecanismos para poder garantizar que efectivamente ese hidrógeno que es producido, hidrógeno verde, cuando luego es transportado a cualquier hidrolinera, garantizar a esos consumidores que efectivamente lo que ellos están reportando es hidrógeno renovable. ¿Cómo se financia todo esto? Vehículos de 500, 600 mil euros, cargadores. Bien, más que cómo se financia, ¿no? Al final acabamos hablando del TCO famoso, ¿no? Del coste de propiedad, ¿no? El coste de explotación. Yo creo que es todo en uno. Nosotros precisamente son las conversaciones que son las que estamos buscando ahora con nuestros clientes. Es decir, la inversión de inicio en un camión eléctrico es más elevada. El coste operativo es mucho más bajo. Bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a ver en qué ruta es ideal. No hay que volverse loco. A lo mejor tengo una flota de X camiones. No todos tienen por qué ser el año que viene ya eléctricos. Vamos a analizar cuáles de esos son más interesantes, más propicios para trabajar en eléctrico, por el coste kilovatio hora, etcétera. Vamos a sentarnos con nuestros clientes para hacer análisis de infraestructura. Por ahí he visto a Armand de Kempower, fabricante de cargadores. Oye, pues vamos a traernos a la empresa de energía, al fabricante de cargadores, vamos a visitar tus instalaciones para ver qué precios de inversión, porque no solamente el camión, es también el cargador, pero el cargador al final es un hardware. Al final también a lo mejor hay que analizar si en una base tuya hay que hacer unas inversiones porque hay que cambiar el transformador o resulta que tienes la red, la instalación prácticamente lista y tu inversión es mucho más baja, ¿no? Aquí va a haber costes significativos importantes que van a marcar la diferencia entre que una empresa sea más competitiva y otra. Esto que acabo de decir para mí es clave en la electrificación. Hay costes muy significativos que van a marcar la diferencia entre empresas. Y a lo mejor resulta que tu inversión frente a una empresa de la competencia, simplemente por estar ubicado en un sitio, puede ser más competitiva porque a lo mejor la capacidad de red y el transformador que ya tienes preparado es menor. Y desde el minuto 1 estás siendo más rentable que una empresa de la competencia. Y por supuesto todo esto dentro de nuestra oferta, pues obviamente trabajamos con soluciones de renting, de financiación, de leasing, es decir, intentamos dar una solución 360 grados que llamamos, ¿no? Porque no es, de hecho, esta semana hubo una propuesta de, oye, te quiero comprar un camión, que no vendemos camiones eléctricos. Nos tenemos que sentar con vosotros a hacer ese análisis, porque si no no os estamos ayudando, ¿no? Hay que hilar muy fino en la compra de camiones eléctricos. Planificarlo y estudiarlo muy bien. Ahora le doy la palabra a Gonzalo y haremos una última pregunta, que ya Jordi ya me está. Una última pregunta que había por parte del público. Gonzalo, y una última pregunta. Bueno, sí, es prácticamente lo que hemos comentado antes. Siguiendo lo mismo que comentaba mi compañero, y ya lo hemos dicho antes, no se puede ir a comprar un camión eléctrico a pecho descubierto, tenemos que estudiar ad hoc las necesidades, los trayectos, las estaciones de carga, etcétera, ¿no?
lo que estamos haciendo prácticamente la mayoría de los fabricantes es meterlo todo en la cuota de financiación, meter el cargador, meter todo para que salga una cuota y en esa cuota poder estudiar el TCO. Es decir, que intentar ser lo más rentable posible para que esa ruta no salga en pérdidas, ¿no? O salga en ganancia, ¿no? Por eso se tiene que hacer un estudio muy exhaustivo de toda de la instalación, del tipo de camión, del kilometraje, de dónde se tiene que depositar la mercancía, etcétera, ¿no? Además, yo creo que prácticamente todos los fabricantes también lo estamos haciendo, no solo Daimler, sino incluso estamos descontando de la cuota la subvención. Es decir, que damos por hecho que al cabo de... El problema es que las administraciones públicas en este tema van bastante lentas y se pasan meses sabiendo o pagando la subvención que toca en el vehículo. Nosotros desde el minuto cero la damos por hecha para facilitar, para no cargar financieramente más al transportista, si no estamos descontándolas de la cuota, sabiendo que con casi toda seguridad se darán, porque primero hacemos un pequeño análisis, descontamos de la cuota para que desde el minuto cero se pueda trabajar con un TCO, un coste de la ruta óptimo, ¿no? Entonces, esto es un poco una ayuda para intentar reactivar o activar en más medida la venta de eléctrico, ¿no? Bueno, yo voy a hacer promoción y voy a decir que en Madrid también podéis ir a repostar ya. Que ya os pilla la ruta completa. No, pero creo que es una pregunta de verdad muy interesante y sobre todo muy real, porque nosotros también nos estamos encontrando con esta pregunta cuando vamos a hablar con distintas empresas transportistas de, bueno, entonces yo cambio mi flota, pero ¿dónde reposto? Al final esto es caso por caso, y lo que sí que tenemos que tener claro es que sobre todo en estos primeros desarrollos va a ser un escenario de no ganar dinero. Ni unos ni otros, esto es un tema estratégico y los primeros años va a ser así. Efectivamente, y hay un tema importante ligado al tema de las subvenciones y las administraciones, es que a lo mejor tenemos que cambiar la forma en la que estamos estructurando las rondas de subvención. Por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero en Canadá la forma en la que se están estructurando las subvenciones no son solo para CAPEX de equipos, no, son para subvencionar la cadena de valor completa. Al final necesitamos, lo que hablábamos, ¿no?, al principio, integrar todos los agentes de la cadena y una subvención que pueda repercutirse sobre todas esas patas para poder hacer que el proyecto traccione y para poder conseguir que al final esto salga para adelante. Pero efectivamente, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo, es fundamental. Si falla un eslabón, pues no, la cadena no. Pues gracias a los participantes y bien, seguimos. És un perill, aquesta. Cuidado, Joan. Sí.
Bueno, buenos días. Voy a explicar el proyecto en el que estamos inmiscuidos. Empezaremos a poner en marcha los próximos meses desde el puerto de Barcelona con el objetivo de acelerar esta incorporación de vehículos eléctricos, tanto de batería como de célula de combustible de hidrógeno o otros sistemas. Al final se trata de incorporar de forma lo más rápidamente posible vehículos en las flotas de transporte de mercancías y de pasajeros que operan en el puerto sin emisiones. Hemos visto también que el puerto de Barcelona, por su enclave, porque es un punto, es un hub logístico importante en donde comparten muchos modos de transporte diferentes, donde es inicio y final de cadena, donde hay rotura de carga. Es un punto ideal para acelerar, iniciar y, si puede ser, acelerar este proceso de descarbonización del transporte terrestre. Bien, pequeños datos sobre el puerto, si me permiten. Más de 500 empresas conforman la comunidad logística portuaria. Más de casi 40.000 personas trabajan diariamente en el puerto como actividad. Y esto representa el 1,1% del mercado laboral de Cataluña y tiene un peso, la actividad portuaria tiene un peso de cerca del 2% del PIB de Cataluña. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la actividad portuaria, las estimamos en 350.000 toneladas. La parte más importante, un 70%, un poco más de un 70%, correspondería a las emisiones de los buques. No llega al 25% serían las terminales, el consumo eléctrico de las terminales, y el restante sería el transporte terrestre y la maquinaria. Perdón. El puerto, el objetivo del puerto es descarbonizarse. El plan estratégico del puerto fija el desarrollo futuro basado en 3 pilares: la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. La parte más importante de la sostenibilidad, la parte de sostenibilidad ambiental, es la descarbonización. Hemos de conseguir descarbonizar la actividad portuaria, pues con los objetivos que están fijados, ¿no? Un 50%, ahora quizás un poco más, un 55% el 2030 y prácticamente el 100% el 2050. Para eso el puerto estamos trabajando en 3 líneas. Una es la transición energética basada en el fomento de las renovables, energías renovables, producir lo máximo que podamos de energía renovable. Una segunda línea es, como seguramente ya saben, la electrificación de los muelles para poder conectar los buques cuando hacen escala, como un paso, digamos, intermedio para descarbonizar la actividad de los buques en los puertos. Y la tercera línea es acelerar el cambio de combustibles. Acelerar el cambio de combustibles para hacer del transporte, tanto marítimo como terrestre, un transporte sin emisiones. También, como contexto, y como antes ha comentado el presidente, en el puerto estimamos que entre 2.500 y 3.000 camiones acceden diariamente. La mayoría, o sea, casi un 50%, son portacontenedores. Hay otros segmentos de camión. Y hay 3 asociaciones con las que el puerto tiene mucha relación, que trabajan prácticamente en la actividad portuaria, que es Cotraport, que tiene unas 700 camiones, que son camiones de transportistas autónomos; ATEC, que tiene empresas transportistas que tiene del orden de unos 1.000 unidades, 1.000 camiones; y Ametraci, que es la asociación donde hay frigoríficos, camiones frigoríficos, que tiene del orden de unas 200 unidades. De los portacontenedores tenemos
que son la mayoría, hemos dicho, ¿no? Son el 50% de los camiones que operan en el puerto, los tenemos más registrados porque son habituales. De los 3.300 portacontenedores que entran en un año, estos son datos del 2022, pues un 61% lo hace de manera habitual, más con una frecuencia de unos 3 días, 3, 4 días como mínimo. Entonces, y el recorrido, que es muy importante, los ratios de recorrido de estos camiones portacontenedores son ratios cortos. Le llamamos radio 1 a radio 4, que estamos hablando de hasta un radio de 80 kilómetros. Son por tanto camiones ideales. Antes comentábamos, ¿no? El caso a caso, hay que estudiar caso a caso. Este segmento, el segmento de los portacontenedores, es un segmento ideal para proceder a la descarbonización, es decir, para hacer el cambio de combustible sin emisiones. El objetivo, bueno, lo hemos comentado, ¿no? El objetivo es precisamente acelerar este cambio. Como puerto tenemos las condiciones bastante ideales para ser agentes de cambio y acelerar este cambio, que es un cambio que va a venir. Hagamos o no hagamos, es un cambio que va a venir. Lo que queremos es que este cambio sea más rápido. Y como hemos comentado, de hecho, prácticamente todos los ponentes han comentado la necesidad de que esto hay que trabajar de forma conjunta, de forma integral, de forma holística, integrando todos los actores que tienen relación con este tema. Y de esta manera, pues, los clientes de la carga, que son los prescriptores, muy importantes, los fabricantes de camiones. Aquí en la transparencia falta un quesito importante, que es el proveedor de este combustible, que no solo es el surtidor, ¿no? El dispensador, es toda la logística para lograr este combustible esté en aquel punto. Entidades financieras, transportistas y empresas logísticas, que evidentemente es la base de la pirámide, es la parte más importante. Centros de homologación para lo que es las transformaciones de camiones, tecnologías de transformación y administraciones, por supuesto. Este sería un poco la idea que tenemos, es ir de la mano de todos estos actores para hacer este camino. ¿Cuáles son estos combustibles? Se ha hablado antes. Básicamente estos combustibles van a ser biocombustibles, como el HVO o el biodiesel en porcentajes elevados. Va a ser el biometano para aquellos camiones que hayan hecho la transformación a gas, y van a ser los vehículos eléctricos, ya sea con pila de combustible o con batería, perdón. Y los principales obstáculos y barreras que tendremos que superar, que hemos de superar, y que también ha salido antes durante el resto de las ponencias anteriores, es, en primer lugar, el precio elevado de los vehículos. Sí que es cierto que bajarán los precios, pero bajarán en el 2040 o 2050. Es decir, lo que queremos es acelerar este proceso, con lo cual hay que hacer algo para reducir este precio en el cortísimo plazo, ¿no? La disponibilidad del combustible, la disponibilidad que no solo es los puntos de suministro, es la obtención de este combustible verde. El carácter verde del combustible lo hace mucho más complejo y difícil. No es un problema de logística, es un problema de toda una cadena de producción logística. Y, por último, el incremento de peso y espacio, que también pues, es un reto porque compite con la capacidad de carga del vehículo. En el caso de peso es especialmente singular pues, en graneleros, ¿no? Y en el caso de espacio, bueno, pues los combustibles, la mayoría de los combustibles son más eficientes energéticamente, pero tienen menos densidad energética, con lo cual necesitan más, para tener autonomía necesitan más volumen de almacenamiento. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver antes de empezar? Bueno, pues que
simultáneamente habrán diversos combustibles, ya se ha comentado también antes, ¿no? Pervivirán diversas opciones. Es decir, ahora estamos acostumbrados a un monocultivo del diésel, con permiso del GNL. Probablemente de aquí a 5 años tendremos 4 o 5 tipologías diferentes que tendremos que abastecer. El calendario de implantación es posible que sea progresivo. El corto plazo va a ser transformaciones de camiones que obtienen reducciones de emisión, no del 100%, pero reducciones importantes de emisión, como nos han explicado, y luego veremos en el caso del camión que ha competido en Dakar. Pero este sería el primer paso. El segundo paso serían biocombustibles y quizás sintéticos, y al final, a medio plazo, medio largo plazo, estaría, yo creo que no habrá duda, con los camiones eléctricos, ya sea con batería o con pila de combustible de hidrógeno. El tercer punto, la tercera reflexión, es que la infraestructura es fundamental. Lo que ha hecho Exolum es muy importante, es decir, no ha esperado a demanda, sino que ha ido por delante. La oferta tiene que ir por delante, si no nos impulsa. Es el motor que va a impulsar este proceso. Y en último lugar, una reflexión que nuestro amigo Juan Pozo insiste mucho, es que es posible que la descarbonización del transporte terrestre va a ser más rápida que la descarbonización del ferrocarril. Y el transporte terrestre va a recuperar el carácter más sostenible que ha perdido los últimos años a favor del ferrocarril. Es posible que esto compense y tenga repercusiones importantes para el sector. ¿En qué estamos trabajando en este proyecto? ¿Qué líneas pensamos trabajar? La primera, sin duda la más importante, ¿no? El despliegue de infraestructura de suministro. No solo el despliegue de redes, de puntos de suministro, sino toda la logística que hay detrás, sobre todo en los combustibles, en los biocombustibles y el biometano, que es muy importante. Entonces, estamos estudiando, vamos a estudiar con detalle, ¿no?, cuáles los radios de acción de los camiones que operan habitualmente en el puerto y mirar de trazar cuál debería ser la disposición de esta red de puntos de suministro. También el puerto tiene participación en 8 plataformas logísticas, entre las cuales en Madrid, en Zaragoza, en Navarra y también en Cataluña. Entonces, intentar promover dentro de estas plataformas que haya ya un punto de suministro tanto de recarga eléctrica como de hidrógeno. Todo esto complementado con los proyectos que hemos visto, el proyecto de CEFES, que es la red de cargadores a una escala europea, pero bueno, que aquí en el caso de Cataluña pues nos cogerá la P7 y la P2, y en el caso de, también en Barcelona, el proyecto de Hydrogenizing Barcelona, el proyecto que tiene de colocar puntos de suministro en Zaragoza, Madrid, Valencia y Barcelona. Pues, al final hemos de trabajar todos conjuntamente y de alguna manera el puerto tiene que promover la complementariedad de estas redes que ya están previstas implantar. La idea es empezar en primera fase con unidades sencillas, pero que sean modulables y que permita ampliar a medida que la demanda vaya vaya creciendo. En recarga eléctrica pensamos en 600 kilovatios con 4 satélites de conexión, 4 dispensadores. Esto permitiría un servicio a 2 o 4, hasta 4 camiones simultáneos. Y en el caso de hidrógeno estamos hablando de un almacenamiento de 500 kilos o quizás un poco menos, para dar servicio a 2 camiones simultáneos, a 350 y a 700 bares. Este sería un
poco el mínimo a partir del cual podríamos escalar a medida que la demanda fuera incrementándose. Otra de las líneas es el paquete de incentivos portuarios para promover a los transportistas que operen en el puerto este paso, este cambio. Aquí estamos estudiando la priorización en la asignación de plaza en los aparcamientos, estamos estudiando el descuentos en los pases y otras medidas de carácter operativo que sean relevantes para el trabajo del día a día del transportista. Otra de las líneas es dar soporte a todo el proceso de transformación y homologación de nuevos camiones, y aquí pues con EVARM, que nos lo ha explicado, y otros fabricantes, y con IDIADA, de la mano de IDIADA, hacer posible en el cortísimo plazo poder homologar estas transformaciones. También la captación de ayudas y subvenciones, estar atentos a la captación de ayudas y subvenciones, que esto trabajamos de la mano de Acció, para ser capaces de, en cualquier punto de la cadena de valor, ya sea a nivel de transportista, ya sea al despliegue de infraestructura de suministro, ya sea a la obtención o la logística de nuevos combustibles, ya sea la transformación o el desarrollo tecnológico o los precios finales de combustible. Da igual, cualquier ayuda y subvención, poderla conocer, poderla captar y poderla aprovechar. Y bueno, pues luego yo creo que Rian Sares nos explicará con más detalle, ¿no? Pero bueno, el PERTE de descarbonización puede ser una opción, la réplica del PERTE del hidrógeno, la réplica del PERTE del vehículo eléctrico conectado, bueno, y otros. Otra de las líneas es el tema de la financiación de los camiones nuevos, y aquí, sin duda, trabajar de la mano con los fabricantes, que son una parte muy importante, pero también de la mano de entidades financieras, del ICO y del Instituto Català de Finanzas para el tema de los avales. Es decir, trabajar para ser capaces de hacer un esquema de financiación para el transportista que sea razonable, y que vaya más allá de la oferta o de la solución a nivel de fabricante. Otra de las líneas es la sensibilización de la comunidad portuaria y del sector logístico. Antes se ha comentado, ¿no? La parte de la cultura es muy importante. Comentaba, em sembla que el Josep María, ¿no? Josep María Armengol has comentat. La cultura es muy importante. Hacer el cambio es un cambio muy importante. Estamos acostumbrados, ¿no? Los transportistas estamos acostumbrados a una manera de conducción, un desempeño del camión, unos puntos de suministro, una práctica de suministro. Esto lo cambia todo, ¿no? Con lo cual es digamos, la cuarta barrera, una barrera más invisible, pero que es muy importante y que, bueno, pues también queremos hacer frente y, bueno, en la medida que sea posible, pues sensibilizar y explicar y ayudar a cambiar esta cultura. Y una prueba de esto es, pues, por ejemplo, esta jornada, ¿no? Que hemos hecho con PIMEC. Bueno, pues simplemente esto. Muchas gracias. Hola, bon dia a tothom. Muchas gracias. Buen día a tothom, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Rian Sares, estoy ahora mismo en la oficina óptima, que ahora os explicaré brevemente qué es. En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento por habernos convocado a esta sesión tan interesante, al puerto, a PIMEC, gracias, al Cluster Logistic. Yo he preparado una presentación en la que, bueno, pues primero de todo os explicaré qué es la oficina óptima porque se ha creado recientemente, y después ya os haré digamos, un mapa de las ayudas que actualmente están abiertas y que se pueden aprovechar por parte del sector.
Bueno, la oficina óptima tiene ya más de un año de vida. La unidad responsable es la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo. Y bueno, se creó como una finestreta del Gobierno para establecer un diálogo constante con la industria. Los objetivos son principalmente coordinarnos también con otras entidades públicas y otras unidades del Gobierno que también están trabajando en el sector del transporte, de la movilidad y del vehículo, anticiparnos también a todas las problemáticas que puedan surgir en el sector, dar apoyo a las empresas y, sobre todo, también tener representatividad en forums, en think tanks y en todas estas entidades europeas e internacionales también para posicionar el ecosistema catalán a nivel europeo. Hay tres áreas de trabajo. La primera de todo, que es central, es muy importante para nosotros, es el área de generación de conocimiento. En este área, que lleva mi compañero Manel Clavijo, que también está aquí, analizamos también el estado de salud del sector, analizamos cuáles son las empresas que están en peligro de desaparición y cuáles son las que pueden aprovechar también oportunidades. Y bueno, pues actualmente estamos realizando 3 estudios. Uno es el estudio de un análisis de gaps de la cadena de valor del vehículo eléctrico, también del vehículo conectado y también del retrofit. Entonces, bueno, estos estudios probablemente los presentemos en el Congreso de Smart Cities de noviembre. Estáis todos invitados. Hay otro área, que es el área de acompañamiento empresarial. Es un área muy importante también porque es el momento en el que estamos en contacto con las empresas y queremos saber qué es lo que les pasa también para mejorar también y acompañarlos en su estrategia para, digamos, ejecutar los proyectos que tienen. Entonces, bueno, pues en este caso, trabajamos con todos los programas de financiación que tiene Axio, también de los programas estatales y otros programas locales y también los servicios que hay disponibles, ¿vale? Y luego el último área es el área de acompañamiento europeo. El área de acompañamiento europeo es también importante dada la complejidad que existe para participar en estos programas, porque es imprescindible ir en consorcio con otras entidades europeas y formar un consorcio, de manera que aquí también es necesario este tipo de ayuda, pero también hay muchas oportunidades, también hay muchas oportunidades porque se puede acceder a nuevos mercados, te ayuda a posicionar tu empresa a nivel internacional, también hay una conexión con otros socios también, este intercambio, capacitación de talento, poder de influencia, financiación y también el uso de infraestructuras punteras. ¿Vale? Pero ahora vamos a lo que a vosotros realmente os interesa, que es un esquema y un mapa, de manera breve, porque es lo que me pidieron y porque tampoco tenemos mucho tiempo, de los principales programas de financiación y sobre todo los que están abiertos actualmente. Entonces, bueno, pues aquí he hecho un gráfico, digamos, con una previsión de fechas de cierre de los principales programas que hay abiertos actualmente y que se pueden aprovechar. Estos son programas, digamos, de Next Generation. Recordar que Next Generation son programas con financiación europea, pero que gestiona directamente el Estado español o que gestiona también las comunidades autónomas, ¿vale? No son programas son programas que aunque los fondos vienen de Europa, se gestionan desde aquí. Entonces, bueno, pues ahora mismo quería comentaros, el MOVES IDAE está a punto de cerrar el 18 de octubre, pero no es un programa que probablemente no estén agotados los fondos. Yo creo que estáis a tiempo para presentar alguna propuesta. Es un programa que gestiona directamente el IDAE. El objetivo es electrificar las flotas de vehículos ligeros, pero digo vehículos ligeros, pero también se pueden aprovechar todos estos vehículos que también usan las empresas logísticas, que quizás son más pequeñitos, pero que también se usan mucho en el ámbito de la logística. Se puede presentar todo tipo de empresas, incluso también el sector público institucional. Y las actuaciones son adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible, instalación de puntos de recarga para aparcamiento en los aparcamientos de las flotas y también los sistemas de gestión de la flota para digitalizarla, ¿vale? El otro programa interesante también es el PERTEVEC, que seguro que habéis oído muchísimo de este programa. Es un programa que financia también proyectos innovadores
a proyectos pues, de I+D, de desarrollo tecnológico, innovación en materia de procesos y también inversiones que realizan las pymes, ¿vale? Los porcentajes de financiación la verdad es que son bastante variables y como regla general yo diría, por lo que estamos trabajando, que aquellos que tienen un 70% de financiación son los que están más lejanos al mercado, son proyectos más de investigación y desarrollo, y los proyectos que tienen un 10% de financiación son proyectos de inversión ya que pueden realizar las pymes para compras para proyectos de vehículo eléctrico, ¿vale? Y de pila de combustible. Los otros tres son líneas con las cuales hay mucho más tiempo para poder presentar estas propuestas. El primero que quería comentar son las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y de mercaderías por carretera, ¿vale? Cierra el 30 de abril del 2024 y estos son ayudas para desguace, adquisición de vehículos de energías alternativas y bajas emisiones, retrofit y transformación de vehículos, ¿vale? Muy importante, implementación de infraestructuras de carga de vehículos eléctricos, adquisición de semirremolques también para autopistas ferroviarias. Lo gestiona el Departamento de Políticas Digitales y Territorio y hay ayudas incluso que pueden llegar para la transformación del vehículo hasta 20.000 euros y luego las ayudas que son para transformar el vehículo a gas natural o gas licuado ya son presupuestos más bajos entre 6.000 y 7.000 euros, ¿vale? Luego el siguiente es ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte por carretera, ¿vale? Lo gestiona el Departamento del Territorio, cierra en junio. Y para autónomos, pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Se estima que también podrá contribuir a modernizar numerosas pymes y la subvención puede llegar hasta 25.000 euros por empresa, sí. Y luego ya quería acabar en esta parte con el plan MOVES 3, que son incentivos a la movilidad eficiente y sostenible. Este programa lo gestiona directamente el ICAEN. Cierra el 30 de junio del 2024. ¿Vale? Y hay dos actuaciones principales. Una es el fomento para la adquisición de vehículos eléctricos y la otra es también para el despliegue de la infraestructura de recarga, ¿vale? Como veis, digamos, la parte de la infraestructura de recarga es una parte muy importante también para este despliegue y se han incluido. Después también quería complementarlo con otros programas de ayudas que, aunque no están directamente vinculados con el sector del transporte y demás, pero sí que se pueden aprovechar. Y aquí quería destacar algunos programas que tenemos los programas NUCLIS que tenemos en Axio, son más financian más la parte de la investigación, de la viabilidad, desarrollo de tecnología, pero también se pueden aprovechar. De hecho, antes Xavier Rivas de BARM nos estaba comentando que sus primeras fases del desarrollo del vehículo había aprovechado también estos fondos. Entonces, ahora mismo en 2024 habrá unas convocatorias abiertas y dos así más destacables son economía circular, que aquí también colabora la Agencia de Residuos y están dirigidos también para la parte del desguace, para la parte de reciclado de materias que se puedan usar en baterías y luego la parte de NUCLIS del cambio climático, que también son para proyectos vinculados a la reducción de emisiones, ¿vale? Otro programa interesante, Avanza Innova Movilidad, es como el Banco Público de la Industria para acelerar el crecimiento del negocio. Está muy pensado para empresas jóvenes con rápido crecimiento, como por ejemplo un operador logístico. Y básicamente la forma de financiación es, si la empresa pone 500.000 euros, pues ellos con un préstamo a un tipo de interés bajo también ponen la misma cantidad, ¿vale? Entonces, también es bastante interesante. Y luego también hay programas del ICF, ¿vale? Que son préstamos también para financiar
la última parte que también quería mencionar, porque también es interesante aprovechar, son los programas europeos, ¿vale? Los programas europeos hay hay una gran cantidad de programas disponibles. Nosotros principalmente priorizamos aquellos programas que tienen más presupuesto y donde puede tener un rol la empresa, ¿vale? Entonces, uno de los programas estrella más importantes es Horizonte Europa, pero también para el tema del tema que estamos tratando hoy, el Connecting Europe Facility, el CEF, es un programa muy interesante también sobre todo para establecer cargadores. Ahora lo comentaré. Hay otros programas también para movilidad como el EIT Urban Mobility y programas más pequeñitos que son de Cascade Funding, que también son muy útiles para las pymes, ¿vale? Porque son proyectos con presupuestos más pequeñitos, ¿vale? Entonces, en general, Innovation Fund también podría ser interesante para toda la parte de energías renovables, ¿vale? Aquí también he puesto un esquema de las próximas ayudas que irán cerrando, ¿vale? Entonces, he querido destacar dos. Por una parte el CEF, porque creo que era un programa que toca hoy, porque es un programa muy interesante, es un programa europeo que su objetivo es apoyar el despliegue de infraestructuras de suministro de combustibles alternativos. Y bueno, pues las actuaciones principalmente son despliegue de infraestructuras de repostaje de hidrógeno y también de recarga de electricidad. También despliegue de infraestructuras de repostaje de hidrógeno y de carga de electricidad para vehículos pesados como autobuses dentro de un entorno urbano. Bueno, también habla de combustibles alternativos para puertos marítimos, vías navegables, puertos interiores. Ellos dan una parte de subvención, pero también esperan que haya una institución financiera que lo complemente, ¿vale? Entonces, bueno, es un programa muy interesante para, digamos, hacer el despliegue directamente, ¿vale? Y luego el otro programa que trabajamos muchísimo, porque sobre todo por el tema de que es necesario formar un consorcio para poder participar, son los programas de Horizonte, ¿vale? He seleccionado 4 que están mucho más vinculados con el tema de camiones eléctricos, electrificación y demás, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante tener la fecha de cierre presente, porque al tener que formar un consorcio necesitas mucho más tiempo para llegar a un acuerdo con el resto de socios. Además, no son socios únicamente españoles, son socios de toda Europa y tiene que haber un equilibrio también geográfico. Con lo cual, bueno, las negociaciones llevan su tiempo. De hecho, estos tópicos que cierran en abril, sabemos y ya tenemos constancia de que ya hay consorcios que se están formando y que están cerrando el consorcio ya, pues cerrarán el consorcio probablemente ya en el mes de octubre. Y bueno, pues aquí tenemos 4 tópicos. El primero, sistemas de carga de megavatios multipunto flexibles integrados para el despliegue masivo de camiones eléctricos, ¿vale? Este es muy interesante. El segundo tópico, pues también es herramientas de desarrollo digital avanzadas, también para desarrollo de los vehículos. El tercero son nuevos diseños, formas y funcionalidades de vehículos comerciales ligeros. Lo he incluido porque aunque ponga vehículos comerciales ligeros, afecta mucho al sector logístico. Y luego, por último, evaluación de emisiones de contaminantes atmosféricos también en combustibles bajos de carbono, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí es un mapa genérico, no quería aburriros tampoco mucho, de los programas que ahora mismo están abiertos y que se pueden aprovechar para conseguir fondos para financiar todas estas iniciativas, ¿vale? Aquí es como comentaba, son programas, sobre todo los europeos, muy necesarios para digamos, para contactar con otras entidades. Nosotros desde la Oficina Óptima y desde Axio ayudamos a toda esta conexión internacional, ¿vale? De hecho, formamos parte de la red Enterprise Europe Network, es una red de agencias de desarrollo que hay en todo el mundo, operan a nivel regional y no solamente están ubicadas en Europa, sino también en el resto del mundo. Junto con las 40 oficinas que también tenemos de Axio, nos posiciona muy bien para conseguir socios para vosotros que sean extranjeros y podáis colaborar con otras entidades. Bueno, hay grupos de trabajo sectoriales. Nosotros desde Óptima estamos en el grupo sectorial de movilidad, transporte y automoción.
tenemos una plataforma en la que aparecen oportunidades también colgadas, no únicamente para participar en programas europeos, sino también para transferencia de tecnología, ¿vale? Y bueno, y nosotros además, como queremos, digamos, facilitar este contacto a nivel internacional, formamos parte de varias partnerships. Nosotros desde la Oficina Óptima formamos parte de FECAM, que es la partnership que decide los tópicos más de vehículo conectado, pero bueno, también estamos en Made in Europe, que está para temas de industria, y de Aspire también para la parte de circularidad. Y bueno, pues también estamos en otras redes europeas como Cuatro Motores y Upsell, que es una iniciativa recientemente impulsada por Schneider en Francia, para digamos, asociar y ayudar a los fabricantes de maquinaria que hacen partes de las baterías, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, la semana que viene hay una reunión aquí en Barcelona. Bueno, colaboramos también con stakeholders, también, bueno, de hecho, bueno, colaboramos también con el Puerto de Barcelona, también para poder llegar más fácilmente a todas las empresas. Y bueno, pues aquí hay herramientas también para poder conectar con otras entidades, ¿vale? Y aquí os he puesto el equipo de Óptima, porque bueno, pues la verdad es que hemos podido venir todo el equipo actualmente, y bueno, pues si luego queréis al final también contactar con nosotros, pues así para que nos podáis identificar más fácilmente, ¿vale? Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Today's adventurers are consumed by the passion to surpass what has already been achieved. This thirst to always go further, faster, bigger is a sign of our times. But it's just a continuation of the path trodden by those who have gone before. How far is too far? It doesn't matter. The most important thing is to preserve inside yourself for as long as possible the desire to explore, to experience. That is everything. La idea nace de David Casterà, cuando hace 3 años, en el vivac del día de descanso, presenta el Dakar Future, y nosotros desde aquel momento empezamos a pensar qué podíamos hacer nosotros para no quedarnos rezagados en la carrera hacia el futuro, ¿no? Empezamos a darle vueltas al proyecto, y cuando llegamos a Barcelona contactamos ya con una empresa especialista en transformaciones de motores para ver cuál es la línea a seguir en este recorrido. Y el Dakar es el mejor banco de pruebas para todo. Entonces yo creo que ha venido un poco, el Dakar Future nos empuja, nosotros empujamos la ingeniería y la ingeniería se ve abocada al Dakar, ¿no? Pero al final es el mejor banco de pruebas para todo, porque allí los vehículos se prueban, lo sabéis todos, se prueba todo, y cuando llegas aquí el tercer día se rompe. ¿Y qué ha pasado? El vehículo de Carlos Sainz se rompe, y mira que lo han probado, pero se rompe. Por lo tanto, el Dakar yo creo que es el mejor banco de pruebas.
Paliza de cojones. Mucha paliza. A ver, en marcha no queda. En marcha no pierde tanto como hace el compresor. Early morning, pale grey light. Wipe this dream dust from my eyes. Another night of you gone by. On a dusty road before sunrise. Depende de las etapas, si es blanda, arena o si es dura, pero estaremos alrededor de entre un 30 y un 50% de reducción en el mejor de los casos llegamos hasta el 50% de reducción del gasoil cambiado por hidrógeno. Y en el peor de los casos estamos alrededor del 30%. Que podemos estar alrededor del 70-80%, llegando a 85% de reducción de gasoil cambiado por hidrógeno. Esto sería genial, porque como ya sabéis, la combustión del hidrógeno solo genera agua, por lo tanto, yo creo que si podemos alcanzar esas cifras sería fantástico. Si hay dinero y se puede investigar, eso es lo de siempre, esto no cambia nunca. Él cree que para el año que viene se puede llegar a estas cifras ya. desechar completamente, si es posible, el combustible fósil. El año pasado ya hicimos un primer
intención, si podemos, tenemos medios y si estáis aquí también, os podéis echar una mano, pues estaremos encantados. Intentar llegar entre el 70 y el 80% para reducir y demostrar que los vehículos con hidrógeno son absolutamente fiables y están en la prueba más dura del mundo y que terminaremos la carrera también. No, en primer lugar, también gracias a todos por invitarnos a esta jornada. Muy interesante las palabras de todos los ponentes que interesantísimo. Algunos matices, yo creo que yo no estaba todo previsto, parecía que hemos en la volcada de Xavi si estuviera prevista, oscuro que no está prevista la volcada. Fue una torpeza. Por lo tanto, yo creo que lo que decía José Luis, vamos a probar el camión con las máximas exigencias posibles y hemos visto que funciona. Sobre el terreno allí en el Dakar es muy difícil de hacer pruebas de cuánto es la reducción de combustible fósil, pero aquí con la misma tecnología y el mismo camión y con las mismas prestaciones hemos hecho pruebas reales pesando ya el combustible. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Pesando el combustible, o sea, pruebas realmente verificadas de reducción de gasoil, y nos daba, en el caso que más se parecía a una ruta normal de Dakar, un 52% de reducción de gasoil cambiado por hidrógeno. Esto yo creo que son cifras muy relevantes. Estamos apostando por un retrofit, estamos reformando o volviendo a dar juventud a un camión que ya tiene sus años, y en definitiva estamos apostando por una cosa inmediata que muchos de los ponentes decían es que el planeta nos lo está pidiendo, y nos lo está pidiendo a gritos, y no podemos esperar a que esto dentro de 1 año o 2 años. Hablaban los fabricantes que este vehículo está previsto que llegue a España para el 2000. Estamos hablando de cosas ya realmente al alcance de todo el mundo y de todas las empresas. Falta que la administración nos eche una mano para el tema de repostaje, evidentemente, pero con muy poca inversión o con una inversión relativamente razonable podemos reaprovechar estos 50 millones de camiones que hay circulando por todo el mundo y que no los vamos a echar al mar para esperar que dentro de 10 años los vehículos eléctricos sean la hostia, que lo serán, seguro, pero que nos queda un tiempo. Por tanto, tenemos que hacer algo ya. Y este es nuestro pequeño grano de arena que queríamos aportar a esto, ni más ni menos. O sea, a partir de aquí, yo creo que lo habéis visto todos. Sí, bueno, habéis visto estas imágenes. Las imágenes son suficientemente explicativas de cuál fue el proyecto del año pasado. El proyecto de este año, Dios mediante, es mucho más ambicioso. Queremos llevar también un coche también propulsado absolutamente al 100% por hidrógeno, con tecnología EVAR, que es un RAVA, y un camión de asistencia, y tener un equipo compacto y hacer, pues bueno, mostrar al mundo, porque esto es una ventana extraordinaria de que es posible la reconversión, de que es posible esta nueva tecnología del hidrógeno, y que, bueno, y que todo el mundo vaya por esta senda. Encontramos también la imposibilidad del año pasado y las dificultades extraordinarias de la FIA, que, bueno, pues yo creo que esta gente vive en otro mundo, vive anclada en el pasado, y ojalá tomaran nota de todo lo que se está hablando aquí, porque tenemos que empujar todos, pero para moverlos no solamente de sus voluntades, sino también que venga gente nueva, que cambien las sillas, y que venga otra gente que vea lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que nos está pasando, de que esto lo estamos degradando cada día más. El año pasado tuvimos muchas dificultades, este año nos siguen poniendo dificultades, iremos en una categoría especial que se llama Mission 1000, pero ahí estaremos. Es curioso también que los tíos más viejos del Dakar, que somos nosotros, estemos con la tecnología más joven del Dakar. Es decir, es un atrevimiento, pero es una apuesta, y para ganar hay que arriesgar. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado todo esto. Gracias.
gusta esto, siguiendo cada día el Dakar, vuestras aventuras y el disgusto que tuvimos con el lío este de las federaciones, que las federaciones ya se ha visto que hay que ponerlas un poco al día. La verdad es que nos enfadamos todos muchísimo de aquello que ocurrió y a ver si se consigue, porque fue una cosa indignante por parte vuestra y por parte de todos los que apoyamos pues o seguimos. No lo tenemos resuelto a día de hoy. Es increíble. Es increíble, exactamente. La palabra es increíble. O sea, nos prometieron que el año pasado ya nos dieron un avance de reglamento y tendríamos reglamento para correr el año pasado. Llegamos allí y nos dicen que como somos nosotros solos no lo han hecho, pero que para el 2024 sí. Y ahora, ayer o antes de ayer, nos llega el último comunicado de la FIA que no van a aprobar el reglamento para nuevas energías este año tampoco. El Dakar, yo creo que está por encima de la FIA y de hecho la FIA ha entrado en el Dakar hace un par de años que hasta ahora no estaba en la FIA y el Dakar ha dicho, pues si la FIA no quiere, nosotros vamos a hacer nuestra apuesta por el futuro y está creando esta categoría nueva donde ya va a haber motos eléctricas, donde Toyota presenta un coche de combustión de hidrógeno también, donde estaremos nosotros y creo que estará alguno más. Porque es que la FIA, yo creo que no se atreven a publicar un reglamento que no son expertos en este tipo de... Entonces es un problema, pero hay que torearlo. Sí. O sea, nos dieron la alternativa de volver al gasoil. Si queréis correr, pues no podéis correr. Pues no podéis correr. Bueno, el año pasado ya tuvimos este problema allí en Jambú. Llegamos allí y dice, si desconectáis todo, podéis correr. Hemos estado trabajando un año con un reglamento que nos habéis lanzado, con la ingeniería, con la gente, sin dormir, los últimos días haciendo ensayos por la noche. Subiendo al Brook, me acuerdo en la hidrogenera, que tuvimos unos problemas de narices porque no estaba preparada para nuestros depósitos. Entonces, los autobuses llegaron allí, pum, y se iban y nosotros allí probando 3000 veces y no había manera. Estuvimos un día 5 horas allí en la hidrogenera de aquí en la zona franca, a las 3 de la mañana allí probando. Todo es poco, yo creo, para seguir con este proyecto. O sea, los pioneros, creer en él, porque yo creo que es que, a pesar de que nos pongan 1000 trabas, etcétera, yo creo que todas las cosas nuevas dan miedo. Y a la FIA le da miedo todo este montaje, porque el montaje suyo, por los grandes fabricantes, están ahí, viven de ello. Y dicen, bueno, ¿y estos tres? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son estos? Joder, pues nos dicen por la mañana una cosa, por la tarde nos vuelven a cambiar. Cambiamos de dorsal 4 veces. En un espacio de 6 horas, chaval. Tremendo. Sí, primero sí, luego no, luego solo para las especiales, los para no sé qué. Bueno, nos hicieron proposiciones deshonestas, o sea, desconectarlo todo y podéis correr. Y os dejaremos el día de descanso hacer un show y no sé qué. Por favor, esto no... Pues tenéis que salir los últimos porque nos podéis... Los últimos, pues los últimos. Y media hora detrás del último, pues media hora detrás. En eso... Nosotros somos muy tozudos. Mi hijo le dijo, papá no sabe con quién se le está ocupando la FIA. Sí, y este año vamos por el mismo camino. O sea, perseverar es vencer, como decía Churchill. No existía. O volver atrás. Yo creo que nosotros a nuestra edad no podemos esperar. O sea, no podemos esperar que Daimler del 2024 nos haga el camión eléctrico o Scania el 2000 no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. Hay que seguir en esta trayectoria. Tenemos Yo creo que desde PYME también nos anima mucho en toda esta trayectoria. Y ella pues siempre nos empuja y nos dice y tenéis que cambiar, no podemos daros dinero si no sois verdes, ¿sabes? Al final nos hemos hecho verdes, pero no somos la amapola. Bueno, chicos, estamos aquí. Muchas gracias. No sé si teníais alguna pregunta más o no, pero bueno. Bueno, me han nombrado, José Luis me ha nombrado. Creo que tienes una firma en la notaría, porque este señor es notario, por lo tanto creo que te tendrás que ir.
A ver, ellos han comentado varias cosas. Voy a intentar ser muy breve porque ya llevamos aquí casi más de 3 horas. Bueno, yo soy vicepresidente de PIMEC. Lo que pasa es que siempre voy con 2 sombreros. Vicepresidente de PIMEC, sí, pero antes de vicepresidente soy empresaria, y empresaria del sector industrial. Entonces, yo de entrada quisiera dar las gracias a Port de Barcelona, Jordi y Joan, a PIMEC, mis compañeros del clúster y de PIMEC Logística, porque esta jornada nace realmente de estos compañeros del Dakar, ¿vale? Porque yo, con mi empresa, soy pequeña patrocinadora y Port de Barcelona es patrocinador también. Entonces, un día nos encontramos y decimos, ostras, tendríamos que hacer una jornada con esta tecnología del hidrógeno, aprovechando el tirón, ¿no?, de comunicación que nos da este camión del Dakar, el Epsilon Team, ¿no? Y a partir de aquí nace, ¿no?, surge esta idea, y yo os quiero agradecer a los del sector, yo no soy del sector logística, yo soy industria, la capacidad que habéis tenido de atraer ponentes tan diversos y tan entendidos en una tecnología tan nueva y llenar una sala con asistentes. Los que organizamos actos sabemos lo difícil que es atraer público, ¿no? Porque hay muchas jornadas. Por lo tanto, felicidades, de verdad que yo estoy encantada porque yo venía mucho con el rollo Dakar, pero claro, aquí he aprendido muchísimo, ¿no? Y yo llevo la bandera de la sostenibilidad. Aquí hemos hablado bastante de la sostenibilidad, de la Agenda 2030, y yo en mi empresa estamos en la fase de descarbonización. Y el transporte, en mi caso, es el 15%. Yo necesito que la logística, que el transporte se descarboniza. Yo y toda la industria y el planeta en general. Por lo tanto, yo realmente hoy he aprendido mucho. He ido sacando algunos de los comentarios que se han ido repitiendo entre los ponentes. Se ha dicho, no hay rivalidad entre tecnologías, esto lo habéis dicho muchos, no es solamente esta la que tendrá que tirar para adelante, habrá más. Vamos tarde, también se ha dicho, vamos tarde, hemos de acelerar esta transición hacia la movilidad sostenible. Hemos de integrar a todos los actores, ¿vale? Y realmente lo hemos de hacer en colaboración público-privada. Necesitamos que la administración se comprometa y se implique. Lo necesitamos. Nosotros ya pondremos, siempre ponemos, las empresas siempre ponemos, pero necesitamos efectivamente que la administración también se comprometa. Necesitaremos también que se desarrollen infraestructuras de comunicación colaborativas y abiertas. Necesitaremos también tecnología de producción de energía eléctrica a gran escala, porque todo esto pasará por aquí. Y también necesitaremos, y estoy ahora hablando evidentemente desde PIMEC, la patronal de la micro, pequeña, mediana empresa y autónomos, que se trabajen planes de movilidad para empresas, polígonos industriales. Es decir, realmente aquí estamos todos en esta foto. Y para avanzar y conseguir realmente la descarbonización, hemos de trabajar todos juntos. Este lunes se celebró el 8º aniversario de la Agenda 2030 y ahí se puso en evidencia, han pasado 8 años teóricamente, nos quedan 7 para el 2030, pero de las acciones que se han hecho únicamente llevamos un 15%. Es decir, realmente tenemos mucho trabajo, como decíais algunos, vamos un poco tarde, por lo tanto tenemos que realmente apostar y apostar a veces sí, ¿no?, tirando del carro antes de que haya tal vez esa demanda, pero que sí que es cosa de todos. Entonces yo ya acabo porque quería ponerme la medalla, es decir, perdonad, pero PIMEC efectivamente forma parte de este proyecto del Dakar porque en su momento cuando yo les achucho a ellos de que y ellos me dicen, queremos cambiar el motor, queremos ir a otro tipo de tecnología, en ese momento yo venía de probar ese vehículo que ha salido en la foto, ¿no?, de hidrógeno, vehículo, por Evarn, por Xavi, porque era socio de PIMEC, y los pongo en contacto, con lo cual realmente todo este proyecto, como PIMEC somos facilitadores también de proyectos, ¿no? Entonces, yo sé que ahora, yo aquí acabo, hay el camión, no sé si todos lo habéis visto, está aparcado ahí abajo, yo creo que es muy interesante verlo. Más interesante es ir dentro, yo he tenido la suerte de ir dentro, aquello bota como una coctelera,
Por lo tanto, entiendo los comentarios que hacías de decir, bueno, en fin, ¿no? Está brutal estar, no sé, 8 o 9 horas que estáis vosotros dentro, pero creo que vale la pena verlo para cerrar esta jornada. Por lo tanto, muchas gracias a todos y supongo que ahora nos enseñarán el camión, ¿vale?